cultura y diversión. Radio San Andrés Es tu mejor opción. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Radio Universitaria San Andrés presentan Consultorio Jurídico, un programa de orientación y asesoramiento legal que responde a las necesidades de nuestra sociedad. Ustedes, muy buenas tardes, soy Isabel Segada y esta tarde estaremos compartiendo nuestro programa del Consultorio Jurídico junto al doctor Orlando Ríos, responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, y también estaremos junto al doctor Johnny Max Toro, abogado de profesión y ex servidor público del Ceresi La Paz. El día de hoy nos concentraremos en un tema que, bueno, todos hemos pasado por el Ceresi. Absolutamente todos los que vivimos en el país, en Bolivia, pues nosotros tenemos que pasar por ese servicio de registro cívico, Ceresi, justamente para tener un certificado de nacimiento y avalar que somos personas naturales con un nombre, los apellidos, en todo caso, las fechas de nacimiento, los lugares de nacimiento, pero también tienen otras funciones el Ceresi. Dentro de ello está la extensión justamente de certificados de matrimonio, de defunciones, reconocimientos de hijos y otros trámites que se hacen en esta instancia. Para ello vamos a empezar justamente con el doctor Ríos, empezar a hablar acerca de los procesos administrativos que lleva a cabo el Ceresi. Buenas tardes, doctor Ríos. Bueno, Isabel, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, y a los radioescuchas, y te doy un cordial saludo a nuestro colega invitado especial en esta oportunidad. Bueno, aclararte en principio, yo soy el responsable del Instituto de Práctica Forense y Consultorio Jurídico. Y los consultores son dependientes del instituto del cual se maneja, ¿no? Bien. Lo que quiero señalar a la población en realidad, y como tú ya lo dijiste, es bien importante porque mucha gente muchas veces sufre por este problema y no tener un certificado de identificación es terrible. Y hay mucha gente que, especialmente colegas, bueno, sin querer mal hablar de ellos, se aprovechan de esta gente. Y bueno, y mucha gente por no gastar ya no acude. Ese es otro gran problema. Y por eso casi todos los días se ve en el Ceresi semejantes colas. Y eso no puede ser. De inicio yo quiero señalar, bueno, técnicamente acá el doctor Toro nos va a explicar, pero de inicio quiero señalar que en el Ceresi, con referencia a la identificación personal, se maneja dos procedimientos, el administrativo y los procesos judiciales. Los administrativos un poquito son más simplificados, no vamos a decir fáciles, porque finalmente tiene que cumplir alguna tramitación, plazos, informes, etcétera, ¿no? Pero tiene que cumplir, pero es más simplificado que el proceso judicial. Porque el proceso judicial, bueno, al margen de las solemnidades, sí o sí requiere que se cumpla algunos plazos procesales, algunas audiencias, entonces se complejiza. Pero sin embargo hay procesos que se tramitan dentro del ámbito judicial, eso sí o sí se tiene que hacer, no podemos sustraernos de ello, porque por la delicadeza del tema, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, si, por ejemplo, yo te digo, si fuese solamente trámite administrativo, por ejemplo, un cambio de nombre, ya eso sería muy terrible, ¿no? Que con un trámite administrativo se cambie el nombre. Para ello es un proceso judicial, se tiene que cumplir algunos requisitos, los jueces tienen que ver si procede o no procede, bueno. Es que la seguridad tiene que estar por ahí también.
Pero los procedimientos administrativos que maneja el CERESI, por ejemplo, son de rectificaciones, complementaciones, de cancelaciones, de aclaraciones, y hay varios. Te decía que son bastante simples. Por ejemplo, tiene algunas características estos procedimientos administrativos. Uno, que es el informalismo para el administrado, o sea, para las personas que acuden. ¿Qué significa ya? Que no se exige muchas formalidades. Me explico. No es necesario acudir con un abogado, por ejemplo. No es necesario presentar un memorial. Pueden presentar una cartita simple. Puedes presentar un manuscrito, no en computadora, precisamente, ¿no? En eso consiste el informalismo. Después viene la gratuidad. Aunque creo que se deposita el doctor un poquito eso nos va a explicar, una tasa, creo que es de 15 bolivianos, no me acuerdo exactamente. Bueno, ese es el servicio del CERESI, ¿no? Y después, ya le digo, hay muchas facilidades en los procedimientos administrativos. Y no solamente en el CERESI, en todas las instancias del Estado, si existen procedimientos administrativos, bueno, cumplen esa característica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley que es la ley 2341, que dice para todos los procedimientos en general que se aplican en el territorio boliviano, se tienen que cumplir esos principios, los derechos que nos señalan y algunos requisitos. Muy bien, doctor Ríos. En el marco que explicaba justamente el doctor Ríos de procesos administrativos y judiciales, usted, doctor Toro, ex servidor del CERESI, conoce perfectamente el funcionamiento de aquello. ¿Cuáles son las funciones que tiene el CERESI para que pueda entender mejor la gente que nos esté escuchando por Radio Universitaria 97.6 y también por Facebook Live? ¿Cuáles serían las funciones del CERESI? Bueno, en sí, desde la promulgación de la ley 018 allá en el año 2010, en su artículo 70, en el que señala sobre la creación del servicio de registro cívico, instancias que se encuentran instaladas en los 9 departamentos. De la misma manera, estas cuentan con sus direcciones regionales, tanto en provincias. En el caso de La Paz tenemos una regional en Patacamaya, Achacachi, Huarina, Caranavi, y también tenemos otra regional que es en El Alto, que está en el Teleférico Rojo y Teleférico Azul. Y últimamente que se han habilitado la de la zona sur, frente al Hospital de los Pinos, y en la Radio San Gabriel, en instalaciones de Radio San Gabriel, Plaza de la Cruz en Villadela. Bueno, a partir de esto, una de las funciones del Servicio de Registro Cívico, que es dependiente del Tribunal Supremo Electoral, es la de registrar los nacimientos, defunciones, de la misma manera la celebración de matrimonios, la inscripción de reconocimientos. Estos a partir de sus oficiales de registro civil, no lo hace directamente el CERESI en sí. Para esto se tiene distintos oficiales de registro civil instalados en cada zona, los cuales registran a los menores de 12 años de manera gratuita, celebran matrimonios y registran las partidas de función. Toman en cuenta el plazo de 24 horas que se tiene en exclusivo para las partidas de defunción. A partir de esta podemos ver de que en la antigüedad, a partir del año 1940, se pudo evidenciar de que se fueron instalando oficiales de registro civil que estaban a cargo del Ministerio del Interior. Estos oficiales de registro civil, tenían muchos errores, como era como una implementación para generar para otorgar una identidad a la persona. Fueron cometiendo varios errores en el transcurrir de todas sus gestiones. No quiere decir que estos lo hicieron de mala manera, sino que no existía un procedimiento adecuado para realizar el registro, como por ejemplo, al momento de registrar una partida de nacimiento,
solamente el oficial de registro civil de aquel entonces, vamos a hablar de 1940 hasta los 80, registraban los nombres del inscrito, apellido paterno, apellido materno. El lugar de nacimiento solamente señalaban el lugar, la localidad donde habría nacido la persona. Nombre de los padres, solamente registraban un nombre, un apellido, dejando de lado si el papá tenía un segundo apellido o un segundo nombre. Situación que a la fecha ha traído muchos problemas. A pesar de todo esto, se fueron registrando con el transcurrir del tiempo y lamentablemente, como no contábamos con un sistema el cual concentrase todos estos registros, lamentablemente fueron creándose las dobles partidas, dobles registros de nacimiento, dobles registros de matrimonio o directamente una nueva celebración de un matrimonio. Cosa que no pasaba con las defunciones, ya que en las localidades directamente los enterraban, no registraban esa defunción. Y al no registrarlo, al pasar el tiempo, en algún momento necesitaban ese certificado de defunción. Para eso, para el registro, como ya ha pasado más de 24 horas, se debe de realizar un proceso judicial de inscripción de la partida. Pero bueno, antes los trámites, conforme la Corte Nacional Electoral, las resoluciones, sus reglamentos que iban emitiéndose, era casi en su mayoría, todo era judicial. Esto ha ido cambiando con el pasar del tiempo y en especial con la emisión de la resolución administrativa 080/2012, en el cual cuenta con su reglamento, en el cual permite realizar trámites administrativos de correcciones, rectificaciones, cambios, cancelaciones, ratificaciones, traspasos de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción en la vía administrativa. Con un claro ejemplo de que para realizarlo en la vía administrativa, realizar el trámite en la vía administrativa, esta no tiene que ser contenciosa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber controversia con otra persona o que este registro o modificación no le afecte a otra persona. Pero como estos documentos, como sea la partida de nacimiento o el certificado de nacimiento con el cual demostramos nuestra filiación, nos corresponde directamente a nosotros, es que nosotros somos los directos responsables para realizar modificaciones, cancelaciones, rectificaciones, conforme señala el reglamento de la resolución 080. Ahora bien, dentro de este reglamento contamos con lo que son principios. Entre estos principios tenemos el principio de celeridad, el principio de publicidad, también tenemos de eficacia. Principios que se van adoptando por los servidores públicos del CERECI y de todos los CERECIs, al tratar de realizar los trámites en el menor tiempo posible y realizarlos en lo posible en la vía gratuita. ¿Ya? Ahora bien, como señalaba el doctor, no todos son trámites administrativos. Un ejemplo de un trámite derivado a la vía judicial sin mero trámite es la cancelación de partidas de nacimiento con distinta filiación de menores de edad, ya que hay registros de nacimiento de que el papá lo registra, o un amigo puede ser, porque como no se toma una prueba de ADN, no se prueba nada, solamente al acudir ante un oficial de registro civil y registrar la partida, se lo toma o se lo considera como padre. Lamentablemente, y me ha tocado algunos casos, que el padre biológico aparece. Y como no había el sistema que tienen ahora, el RCBio, que es un muy buen sistema que ha ido concentrando las partidas de nacimiento, ha permitido identificar y que está ligada a lo que es el padrón electoral. Se ha podido evidenciar de que el menor contaba con una partida de nacimiento con distinto apellido paterno, distinta filiación paterna. Para cancelar, acudir a la instancia judicial.
Y el reglamento de la resolución 80 lo señala claramente, que es directamente, que se podrá solucionar directamente en sede judicial, no administrativamente. Perfecto. ¿Ya? Seguramente hay varias preguntas de cómo realizar, cómo podemos subsanar o sanear las partidas de nacimiento, matrimonio, de función, y tal vez sus radioescuchas a través de su persona pueda exponernos y tratar de solucionarlo, ya que no todos los trámites son no son lo mismo, Claro, son distintos, claro. pero a su servicio. Claro que sí, doctor Toro, muchas gracias. Doctor Ríos, en ese sentido, en el consultorio jurídico de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿cuáles son los casos más visibles? Como explicaba bien el doctor Toro, hay casos que van por vía administrativa que son mucho más fáciles, ágiles, gratuitos incluso, para poder modificar o ver qué error ha habido, ¿verdad?, en la extensión de estos certificados. Sin embargo, cuando ya vamos a una vía judicial, bueno, nos imaginamos que es mucho más extenso. Para orientar a nuestra audiencia, doctor Ríos, en el consultorio jurídico, ¿cuáles son los casos que ustedes atienden con mayor frecuencia y cómo los orientan justamente para que puedan solucionar estos trámites en el CERESI? Gracias. En realidad, en el consultorio se presentan problemas de cada persona que tiene son diferentes. En algunos casos ameritan un simple trámite administrativo y en otros casos un trámite judicial, ¿no? Como ya de inicio se había manifestado, el judicial siempre es un poquito, difícil no. Si la parte, el interesado tiene la razón, tiene que cumplirse nomás la normativa legal, solo que es un poquito, si el término vale moroso, es más largo el procedimiento judicial y no así el administrativo. Porque tengo entendido, por ejemplo, que en los procedimientos administrativos, inclusive la misma institución, como bien decía el doctor Toro, a través de los sistemas informáticos, ya tienen documentos, por decir, Juan Pérez está inscrito. ¿Quién es el papá de Juan Pérez? Entonces en el sistema informático ya van a detectar que había tenido doble apellido, alguna cosa, ¿no? Entonces la cosa se simplifica. Mientras que en el órgano judicial, en los trámites judiciales, tiene que acompañar todas las pruebas que sea necesario. ¿Para qué? Para que en este caso el interesado, tenga que satisfacer su pretensión, ¿no? Ahí tenemos, documentos del mismo CERESI, se exige muchas veces certificados de la iglesia, por ejemplo, de bautizo. Después creo, la verdad no sé, se exige hasta 2 testigos en las provincias, pero acá en la ciudad creo que no es así. Pero sin embargo el consultorio jurídico, se dedica a orientar a la población, a orientar. Y en algunos casos, aquellas personas de escasos recursos, también se les colabora con el patrocinio. En eso nosotros hacemos. El consultorio está abierto para ayudar de esa forma. Porque nosotros, la universidad, está cumpliendo la interacción con la sociedad. Y esa interacción prácticamente nos obliga a que tenemos que ayudar a la población. Por eso en una oportunidad yo he pedido que realmente las personas que de escasos recursos que se aproximen, no van a tener mucho problema o de lo contrario les vamos a orientar, ¿no? Exacto, eso es lo que busca la población, orientación, porque, vemos que en el CERESI siempre hay filas, largas filas de personas que no seguramente todas estarán sacando un certificado de nacimiento que requieren en muchas instituciones laborales, ¿no? Cuando uno va justamente a tener un contrato, certificados de matrimonio, pero
¿Cuándo saltan justamente esos errores, doctor Toro? Porque a veces uno vive pensando que está todo correcto, el nombre correcto, el apellido, el lugar de nacimiento, incluso la misma fecha. Pero ¿cuándo se detectan estos graves errores que nos pueden llevar justamente a tener procesos administrativos o judiciales con el Ceresi? Bueno, los más recurrentes. Una vez creado el CEGIP, fueron implementando su sistema, su propio sistema. Y para esto también fueron saneando lo que no puedo atreverme a decir que lo hicieron mal la Policía Nacional, que estaba a cargo de identificaciones. No me atrevo a decir que estaba mal, pero sí fueron subsanando algunos errores que se cometieron. Para esto, ¿qué nos exigía el CEGIP? Para renovar una cédula de identidad, el certificado de nacimiento. Para otorgarnos el certificado de nacimiento acudíamos al Ceresi. Antiguamente Sala Murillo, Sala Provincias, pero con la promulgación de la ley 018 se unieron y ahora solo es Ceresi. Acudían a instalaciones del Ceresi para recabar un certificado de nacimiento. Certificado de nacimiento que estaba observado. ¿Cuáles eran las mayores observaciones? Que estaba incompleto el lugar de nacimiento. No tomaban muy en cuenta lo que eran los apellidos maternos de los papás. ¿Ya? Para eso se tenía que realizar un trámite administrativo. Procedimiento. Acudía con una fotocopia de su carnet a solicitar ficha. Le atendía mesa de procesamiento. El servidor verificaba en su sistema y también en la partida digitalizada del libro, porque ya se encuentran digitalizadas la mayoría de los libros a nivel nacional. Verificaba la partida de nacimiento y evidentemente solamente registraron la localidad. Ejemplo, Copacabana. Carecía del departamento y de la provincia. Con solamente la cédula de identidad, con la fotocopia que solicitó ficha, se realizaba la complementación del departamento y de la provincia. Y se procedía a la emisión del certificado de nacimiento, con el cual podían renovar su cédula de identidad. El siguiente caso, dobles registros de nacimiento, dobles partidas de nacimiento. De la misma manera, para recabar su cédula, acudían al Ceresi, pero ya tenían doble cédula de identidad. Y era un poco más complejo. ¿Por qué? Tenían que demostrar, porque en muchos casos contaban con distinta afiliación. ¿Qué quiere decir? Que tenían distinto apellido. Para esto tenían que demostrar, al ser mayores de edad, tenían que demostrar con toda la documentación que posean, en el cual permite identificar la identidad que ha llevado durante todos estos años. ¿Qué quiere decir? Libretas escolares, título de bachiller, títulos profesionales y demás. Con esos documentos se procedía a la cancelación de la otra partida de nacimiento. Ahora bien, existían casos en que el oficial de registro civil registró de mala manera el dato del papá. Si era Juan, le puso Pedro. Para eso, certificado de matrimonio de los papás, certificado de bautizo del inscrito y documentación de filiación, como ser en aquellas épocas, hablamos del 2012, 13, 14, el CEGIP proporcionaba las fotocopias de la tarjeta prontuario que permitían demostrar cuál era el dato del padre o el nombre del padre registrado en la tarjeta prontuario, documento que servía para realizar la cancelación o el cambio del nombre del padre en la partida de nacimiento. Con esos documentos se permitía realizar la corrección. Ahora bien, en la actualidad también se ha presentado los dobles registros de matrimonio, que dos personas tenían el mismo matrimonio, celebraron el primero y el segundo por la renovación de votos, que algunos lo hacen, pero lo realizaban ante el oficial de registro civil.
En estos casos también se puede realizar la cancelación por la vía administrativa. Es algo muy recurrente también en personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque para postular no tienen que contar con un matrimonio y figuraban como solteros, pero nuevamente contraían matrimonio y ya contraían de traje de uniforme, de acuerdo a la arma o la institución donde corresponda. Se puede cancelar, pero en estos casos se cancela la segunda partida de matrimonio. Se deja vigente la primera partida de matrimonio, cuando ambos contrayentes son los mismos en ambas partidas. Pero para que tenga validez, ahí nos vamos a lo contencioso, para que tenga validez el segundo matrimonio, la cancelación tiene que hacerla en la vía judicial. Perfecto. Como uno de los tantos casos. Les voy a invitar a que hagamos una pausa. Ya estamos en la primera parte de nuestro programa Consultorio Jurídico el día de hoy y en unos breves minutos vamos a seguir con más dudas porque se me vienen muchísimas a la cabeza en este momento que seguramente ustedes atienden y para que podamos, como usted muy bien ha dicho, doctor Ríos, podamos orientar a nuestra audiencia el día de hoy con respecto al trámite de estos certificados y ver ¿qué opciones tenemos para ver si es que modificamos algunos certificados por algún error que se haya cometido involuntario de quienes justamente toman nota al momento de emitirlos? Enseguida retornamos con más en Consultorio Jurídico. Enseguida retornamos con su programa Consultorio Jurídico. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Centro de Conciliación. Todos en el país sabemos la situación de la justicia y la universidad, la Facultad de Derecho no está al margen de aquello y nosotros estamos haciendo una apuesta muy significativa buscando transformar lo que es la formación de los abogados que actualmente se están formando. En esa nueva lógica es que la universidad ha decidido implementar un centro de conciliación y es un centro de conciliación universitario y vamos a tener casi 50 docentes conciliadores a cuya fuerza se van a sumar también los estudiantes. Estamos justamente aquí viendo toda la infraestructura con la que contamos ya en la facultad. Esta es una cámara Gesell instalada con toda la tecnología gracias a un importante acuerdo que tenemos con la cooperación suiza, con COSUDE. Así que nosotros creemos que más bien la conciliación debería ser lo primero y solamente de forma alternativa deberíamos estar viendo a la ciudadanía acudir a estrados judiciales. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales, nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. Radio Consultorio de Salud es un servicio de la Radio Universitaria San Andrés, dedicado a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Escúchenos todos los martes, de 15:00 a 17:00 horas. ¿Cómo desinfectar
cuidar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir. Gel desinfectante de manos. Aplicar mucha presión en la pantalla de móvil. Toallitas desmaquillantes limpiacristales. Rociar un líquido directamente en el teléfono. Este es un mensaje del Comité Operativo de Emergencia de la Universidad Mayor de San Andrés, al cuidado de tu salud. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Ya retornamos con su programa Consultorio Jurídico. Y bien, después de estos breves minutos de pausa, continuamos con el programa Consultorio Jurídico. Extra micrófono conversábamos acerca justamente de los casos que se dan a nivel nacional con el tema de estos certificados, y el doctor Ríos es docente de Derecho Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Dentro de la teoría, doctor Ríos, que usted maneja muy bien, y dentro también de la práctica, porque la viven día a día en el consultorio jurídico, ¿cuáles serían estos recursos que necesitaría aquella persona que necesita hacer estas modificaciones, ¿verdad?, de temas administrativos ya en el CERESI, ¿no? Plazos y otros más que se incluyen para poder seguir adelante con estos trámites que definitivamente son importantes si es que tuviesen algún tipo de error. Sí, o sea, siempre existe la eventualidad de que una vez el interesado haya iniciado su procedimiento de rectificación, de cancelación o algo similar, de que el CERESI le rechace o le deniegue. Existe esa posibilidad. Puede ser porque no haya presentado pruebas, no tenga una documentación obviamente consistente, ¿no? Entonces, en esos casos puede, lo que dice la ley 2341, la ley del procedimiento administrativo, puede interponer los recursos, que son el recurso de revocatoria ante la misma autoridad y ante el superior jerárquico el recurso jerárquico. Eso dice la ley del procedimiento administrativo. Pero en el reglamento del CERESI también están estos procedimientos. La diferencia, en el fondo es el mismo, solo que los plazos son más cortos. ¿Por qué? Porque estos son sumarísimos, si el término vale, es procedimientos administrativos en el CERESI. Y tengo entendido de que, de acuerdo al reglamento, la autoridad competente son las direcciones regionales, creo que es de registro civil, o sea, del CERESI, que conocen estos procedimientos. Entonces, inmediatamente ante ellos mismos se interpone el recurso de revocatoria y en el plazo de 3 días tienen que resolver esta autoridad. Y posiblemente, es que es la eventualidad, ¿no? Cuando hay otras pruebas que realmente den lugar a que la autoridad modifique, lo van a modificar. Y si no hubiese, van a confirmar la denegatoria. Entonces ahí viene el recurso jerárquico. Y el recurso jerárquico ya es la Dirección Nacional del CERESI con sede en la ciudad de La Paz. Entonces es la máxima autoridad. Ahora, lo que en el reglamento del CERESI no he estado viendo es que no hay el contencioso administrativo. O sea, es el control judicial de la actividad administrativa. Eso dice la ley 2341. Y todos los procedimientos de otras instancias tienen esa posibilidad de que si a una persona le deniegan dentro sede administrativa, puede acudir a una sede judicial
justamente a partir o en virtud al procedimiento contencioso administrativo, ¿no? Pero no sé, no conozco, pero yo pienso que se acaban ahí estos procedimientos, porque de lo contrario también el Tribunal Supremo tendría que conocer y el Tribunal Supremo se llenaría de estos procedimientos, ¿no? Entonces, esa es la figura. Muchas gracias, doctor Ríos. Ahora pasamos con el doctor Toro ya a los problemas en realidad que tiene el Ceresi. Y antes de ingresar al programa conversábamos con usted acerca de la pandemia, que seguramente ha traído y ha desembocado también a muchas sorpresas familiares y a muchos procedimientos, tanto administrativos como judiciales dentro del Ceresi, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no?, las partidas de nacimiento, los certificados y todo aquello que usted mencionaba. El tema de la virtualidad también ha debido ser un freno para muchos de estos procesos. Cuéntenos cómo se han desarrollado estas actividades dentro del Ceresi cuando han habido tanta defunción a nivel nacional. Bueno, explicando desde el punto de la práctica, como ex servidor, bueno, a partir de la defunción de los decesos que ha contraído esta pandemia, es que varias personas al momento de realizar su declaratoria de herederos, como requisito para el notario de fe pública, les exigen el certificado, la certificación de descendencia. Certificación de descendencia que lo emite el Ceresi La Paz, o también pueden recabarlo en las regionales o en cualquier otro Ceresi de su departamento. En esta certificación de descendientes es donde figuran todos los hijos de la persona fallecida o de la persona de quien se requiera, no necesariamente tiene que estar fallecida. A partir de esto se evidencia la cantidad de hijos que pudiesen haber procreado, puede ser en matrimonio o también en matrimonios extramatrimoniales. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas personas, y me ha tocado atender a estas personas, descubren de que habían tenido más hermanos. Sorpresas de la vida. Donde se sorprende la viuda, se sorprende que supuestamente había convivido solamente con ella, pero bueno, estos puntos fueron detonantes para que se dieran cuenta de la amplitud o de la familia que tenía el difunto. Ahora bien, nos vamos nuevamente a las partidas de nacimiento. El Ceresi, en buen latino, exige a las personas que no cuenten con los datos completos de los papás, que quiere decir el segundo nombre tal vez del papá o de la mamá y los apellidos maternos de los papás, a realizar una complementación en la vía administrativa. Para este cometido, y mucho depende también de la interpretación que realiza el servidor que le va a atender, porque me ha tocado como buenos y como malos, para realizar estas complementaciones. Pero conforme el reglamento de la resolución 080 señala que para realizar la complementación del apellido materno servirá la partida de nacimiento y matrimonio de los papás, que no hay la necesidad de presentar o recabar un nuevo certificado de nacimiento del papá y de la mamá y presentarlo para que sirva de prueba para la complementación del apellido, sino que buenos servidores, recalco, de que se toman la molestia de realizar la verificación en el sistema informático con el que el Ceresi cuenta y generan pruebas ellos mismos. A eso le llamamos trámite administrativo sin prueba. Ellos generan las pruebas para realizar la complementación. Ejemplo, estaba registrado en el casillero del papá Juan Pérez, pero es Juan Pérez Mamani, conforme el nacimiento y el matrimonio de Juan Pérez Mamani, realizan la complementación del apellido materno, tanto del papá y de la mamá, y les emiten el certificado de nacimiento.
La ventaja del RC Bio, que realiza la modificación, inmediatamente ya figura a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? En Potosí ya pueden recabar ese mismo documento con la corrección. Eso con relación a las complementaciones de apellidos maternos de los papás en las partidas de nacimiento de las personas. Y eventualmente, una vez saneada la partida, porque se puede hacer, un hermano puede hacer de los demás hermanos, saneada la partida, presenta su solicitud en ventanilla única, que es acá en La Paz, también tiene en la regional del Alto, a la solicitud de la fotocopia de la cédula de identidad del solicitante, y con el nombre de todos los hermanos, que no hay necesidad de adjuntar los certificados ya corregidos, solamente un listado les proporcionan una certificación de descendencia. Esa certificación de descendencia tiene un costo de 23 bolivianos. Tarda 3 días, les entregan y con eso ya pueden proceder a su declaratoria de herederos. Con todas las pruebas que usted ha mencionado, que las recaba en el mismo Ceresi, ¿verdad? Exactamente. Como le digo, hay buenos servidores que se toman la molestia de realizar la búsqueda y ellos mismos generan la prueba y no tienes que hacer más trámite. Como bien hay otros que también nos hacen doler la cabeza y nos exigen pruebas. ¿Qué pasa con el dolor de cabeza que usted menciona? En todo caso, si alguien nos pudiese hacer la vida un poco más fácil dentro del Ceresi, podríamos tener esos resultados en 3 días. Sin embargo, cuando vamos a una vía judicial, estamos hablando de un proceso mucho más largo. Claro, estamos hablando de unos 2-3 meses, pero dependiendo de las pruebas que adjunte, porque hay que demostrar con documentos. Entre ellas, ¿cuáles serían necesarias, doctor Toro? A ver, en la vía administrativa, como ya les dije, el mismo servidor puede realizar la búsqueda en el propio sistema. Ahora bien, yéndonos a algo más complejo, el cambio de día y mes de nacimiento que puede darse, y se da exclusivamente las personas que han nacido el 29 de febrero. Ah, claro. ¿No, Tenemos el 29 de febrero. ¿Qué es lo que se hacía? Se le daba a elegir a la persona qué día asumir. ¿Qué quiere decir? Si cambian la fecha de nacimiento, el día de nacimiento al 28 de febrero o al 1 de marzo. Se puede realizar esa modificación, siempre y cuando haya nacido en un 29 de febrero. Ya. Ahora, hay personas que con estos oficiales de registro civil que emitían los certificados de manera manuscrita, el mismo interesado, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Ejemplo, 1989, pero era del 88. La registra, recaba su cédula de identidad, estudia, tiene su título de bachiller, porque en el título de bachiller figura la fecha de nacimiento. Es varón, va al cuartel, figura la fecha de nacimiento. Ya estamos generando pruebas. Terminamos nuestros estudios en la universidad, figura la fecha de nacimiento. Cédula de identidad, licencia de conducir, los certificados de sufragio, que nos permiten demostrar de que nuestra fecha de nacimiento ha sido 1989, pero no el 88, que está registrado en libros físicos de la partida de nacimiento de este señor. Y existe un conflicto y existe un error, pero no es error atribuible al Ceresi, mucho ojo, es error del ciudadano, que ha dado un año incorrecto. Pero con la presentación de documentos puede realizarse el cambio de año de nacimiento. Pero debemos de tomar en cuenta un dato, que este cambio no tiene que afectar la cronología de las partidas registradas. ¿Qué quiere decir? De la fecha de inscripción de nacimiento. Si la fecha de inscripción señalaba, ejemplo, 1 de marzo de 1988,
pero él, por la documentación que ha generado, señala y figura con el año 1989, para corregir a 1989, ya no lo vamos a poder hacer porque estaría inscrito antes de nacer, un año antes de nacer. En esta situación, directamente se puede realizar el traspaso de partida a otro libro especial, pero no se lo realiza porque este no es un error del CERESI o del oficial de registro civil, sino es atribuible al ciudadano. Es por esta razón que este señor se lo rechaza y se lo deriva a la vía judicial. Claro, está agotando lo que es el recurso de revocatoria y jerárquico para acudir a la vía judicial. Pero en otros casos de que se demuestra de que el oficial ha cometido el error por haber sobrescrito tal vez en el mismo libro, se puede realizar por la vía administrativa con las pruebas que ya ha generado, que ya hemos hecho mención. Perfecto. Doctor Ríos, en el tema de derecho administrativo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Porque hay personas que hacen cambios deliberados, ¿no?, a los años sobre todo de nacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias que tendría una persona natural, ¿no? Yo he nacido el 72, pero me voy a cambiar la fecha, ¿no? Y bueno, todo lo que ha pasado en mi vida, ¿qué va a pasar con eso, doctor Ríos? Bueno, en realidad, las instituciones donde se detecte, tendría que iniciar un proceso penal, porque se trata ya de que esas personas han falsificado un documento, ¿no? Por ejemplo, yo conozco temas del Senacil. Mucha gente se ha aumentado años para jubilarse, pero el Senacil, bueno, afectaba los intereses del Estado, ha hecho una confrontación de datos con el CERESI, creo, ¿no? Y ha detectado las verdaderas fechas de nacimiento, y todos aquellos que gozaban de la jubilación les han anulado, han pedido que devuelvan, y los que han cobrado bastante les han girado notas de cargo. Ha sido terrible con Senacil, ¿no? Después, hace 2-3 años se ha descubierto que jugadores del sub-18 de la selección boliviana han falsificado 3 o 4, pero nadie ha dicho nada. Bueno, se quedó ahí. O sea, tienen sus consecuencias, pero lamentablemente, ¿qué es lo que deben hacer? La institución que descubra, iniciarles procesos. Y una época también ha sido, creo, una cosa cuando los chicos de 15, 16 años se aumentaban su edad para ir al cuartel, por ejemplo, ¿no ves? Eso descubrían, pero al final nadie decía nada. Pero ahora yo creo que con el Senacil la cosa es más seria, y en este momento yo voy a decir que el Senacil debía constituirse en parte, como dice el doctor, en muchos casos el interesado, el ciudadano, es el responsable. Claro. No, y al ser responsable está haciendo incurrir al Estado en un gasto insulso y todas las cuestiones, ¿no? Entonces, eso tiene que ser atribuible al ciudadano. Ahora, si el error es del oficial de registro civil, una falla informática, bueno, se tiene que subsanar. Pero, lamentablemente, esos hechos ya son falsificaciones, ya se ha hecho con la intención, o sea, en penal se llama el dolo. Entonces, ya amerita nomás un proceso penal. Pero hasta el día de hoy conozco los casos de Senacil que han hecho devolver, les han seguido, muchos han perdido la jubilación. Entonces, desde ahí han tenido su sanción, pero debería venir la sanción penal, ¿no? Yo creo que es lo más correcto. Claro que sí, doctor. Bueno, es un tema muy interesante, ¿verdad? Y cuando alguien quiere cambiarse el nombre, porque sí hay, ¿no? Ya sea por diferentes razones, cambio de género, o simplemente porque no le gustó el nombre que le pusieron, ¿qué trámites se siguen administrativamente dentro del CERESI para ello? Bueno, con relación al cambio de género,
existe, el Tribunal Supremo Electoral emitió un reglamento con el cual señala los procedimientos por el cual esta persona trans, que puede decir, solicita el cambio de datos en su partida de nacimiento, se los realiza. Es un proceso administrativo, dentro de los cuales existe lo que es cumplir con un requisito, que un examen psicológico del solicitante que quiere modificar su género. Existe un procedimiento administrativo, se lo hace por la vía administrativa. Ahora bien, cuando una persona directamente como titular solicita el cambio del nombre de la persona, no se lo está procesando, porque no es un error atribuible al oficial de registro civil. Muchas veces es atribuible a nuestros propios padres, porque en la actualidad, déjenme señalarles, que con estas novelas turcas, les están registrando a sus hijitos, sus hijas, con esos nombres. Claro, como que hay un boom, ¿verdad, doctor? ¿No? Cuando estuvo Pelé, por ejemplo, muchos se llamaban Pelé o Maradonas, no sé, circunstancialmente por el momento. Y hasta una película. Sí. Una película influye para que el padre lo registre con un nombre determinado. Que con el pasar del tiempo constituyen burla tanto en la etapa escolar o también por los mismos familiares, para realizar la corrección, a pesar de que existe la ley en contra de la discriminación, pero estamos trabajando todavía en eso. La gente todavía no está asimilando que no debemos de discriminar por el sexo, el nombre, el origen de la persona, pero continuamos con eso. Y al continuar con esto, tiene que realizar un proceso judicial. Nota, y repito, no es un error atribuible al CERESI el nombre, es atribuible a los padres. Y si los papás han registrado con un nombre que tal vez les cause burla a futuro, los papás también tienen que asumir el gasto para realizar el cambio, porque en sede administrativa no se lo va a realizar. No se puede, en la práctica no se puede, es judicial. A no ser de que en la partida de nacimiento registre como Juanito, diminutivo, sí, pero siempre en todos sus documentos figura como Juan, cambio de nombre, pero no está afectando del diminutivo al nombre que ha llevado siempre en todos sus documentos civiles. Se realiza el cambio en el CERESI y en la vía administrativa. ¿Ya? Pero si el papá lo registró como Messi, pero quiere que sea Manuel, no, Messi no lo ha registrado pues el oficial de registro civil, a pesar de que tiene la responsabilidad del oficial, ya que él debe de aclarar a los papás al momento de realizar la inscripción que ese nombre puede causar burla a los niños en etapa escolar o en su vida en general. Por supuesto, a veces uno no se pone a pensar en aquello, exacto, ¿verdad? Pero sí es tema de acoso y bullying en cierto momento. Exacto, porque sin ir bien lejos, el nombre Michelle es tanto para varones y para mujeres. Sí. Y causa discriminación, aún. Sigue todavía eso, doctor, sí. Mire, se nos ha agotado el tiempo. Se nos ha ido una hora. El tema es definitivamente muy interesante, doctor Río, el que propuso para este programa del consultorio jurídico, a la invitación del doctor Toro, muy también interesante el análisis que se hace dentro de los procesos administrativos y judiciales dentro del CERESI. Seguramente vamos a volver a tener un segundo programa, doctor Ríos, los emplazamos para que podamos hablar y extendernos. En este tiempo hemos podido hablar acerca de los certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, cambios de nombre, algunas consecuencias que nos trae justamente el hecho de alterar
¿no?, voluntariamente ciertos documentos que a la larga sí pueden llevarnos a procesos judiciales, penales incluso, ¿verdad? Y bueno, hay que medir y hay que ver justamente estos temas que son de por vida, estos certificados, estos documentos, ¿verdad? Y hay que tomarlo muy en cuenta aquello. Doctor Ríos, sus últimas palabras en la despedida. Bueno, nuevamente el tema, usted ya lo dijo, es bastante interesante. O sea, acá el doctor, entendido en la materia, ha expuesto, pero tenemos mucho más, ¿no? A ver, vamos a ir programando con la emisora para presentarnos e invitarle nuevamente al doctor, porque estos temas son básicos y que la población necesita, ¿no? Porque muchos tropiezan con esto, obviamente, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente, pero existen esos problemas y el consultorio está presto para la orientación, como ya dije, ¿verdad? Y en algunos casos también les podemos patrocinar para que puedan solucionar sus problemas. Pero el compromiso es de que posteriormente vamos a estar nuevamente con un programa referido al CERESI, tal vez al CEGIP más, no sé. Ya vamos a ir programando, gracias, doctor Ríos. Doctor Toro, usted sus últimas palabras también. Bueno, primeramente agradecer por la invitación, doctor Ríos, licenciada. Muchas gracias. Como bien saben, hemos tocado la punta del iceberg, sí, porque esto es muy amplio. Pero también recomendar a las personas que tampoco vayan a aglomerarse solamente aquí a Sala Murillo, como la mayoría lo conoce. También recalcar de que el CERESI ha instalado nuevas oficinas, como ser en la zona sur, al frente del Hospital de los Pinos, en Villadela, en la Radio San Gabriel, la Regional del Alto, en el Teleférico Rojo y Azul, y también en sus regionales que quedan en Caranavi, Guanay, Huarina, Achacachi, que también pueden acudir, ya que las personas del área rural pueden acudir ahí para realizar los mismos trámites administrativos que se llevan a cabo acá en la central. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Claro que sí, los agradecidos nosotros, como siempre, en el consultorio jurídico, de haber tocado un tema tan interesante e importante para la población, para nuestra ciudadanía. Recomendarles, ¿no, doctor, que se puedan acercar si es que tienen alguna duda sobre procesos, ya sean civiles, penales, a el consultorio jurídico. ¿La atención de qué hora a qué hora es, doctor Ríos? Bueno, por el momento estamos trabajando horario continuo desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas y creo que ya se va a levantar esto del horario continuo y vamos a volver al horario normal, o sea, horario de oficina, ¿no? De 9 a 12 y de 14:30 a 18:30, pero siempre el consultorio, los consultorios, tanto de acá de la ciudad y del Alto, estamos prestos para cooperar a la población de escasos recursos, reitero nuevamente, en la orientación y en algunos casos en el patrocinio de los problemas que tengan. En esta oportunidad hemos tocado el problema de CERESI y hay muchos otros problemas, también en ellos nosotros orientamos. Claro que sí, doctor Ríos. Agradecidos por su participación. Será hasta un nuevo programa el siguiente lunes por Radio Universitaria San Andrés 97.6 y Facebook Live, que los vamos a esperar con un tema también muy importante e interesante. Seguramente a usted le va a llamar la atención el siguiente programa, el cual usted ya va a estar advirtiendo en nuestros adelantos de este viernes. Que tenga una buena tarde. Ha sido un gusto haber compartido esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias y permiso. Gracias.